Uno de los más grandes partidos, en efecto, de la NBA en la historia de esta liga profesional de Estados Unidos. Se jugaba en diciembre del año 1983, temporada, por tanto, 83-84, y nos situamos en el McNichols Arena de la ciudad del estado de Colorado. Estamos en Denver. Los Nuggets reciben en partido de temporada regular a los Pistons de Detroit. Denver de blanco es el equipo local, de azul Detroit Pistons, y estamos en una época en la que, por desgracia, las pizarras, las tácticas muchas veces conservadoras de los entrenadores hacen que los tanteos no sean nada altos y que el juego brille, el buen juego, el juego espectacular, brille por su ausencia. Hoy estamos viendo un partido, y lo van a poder comprobar, que marcó un hito en la NBA y lo sigue marcando. Ramón Fernández, puntos a mansalva. Vamos a ver, estamos viendo ya en este inicio. Sí, no hay tregua en este encuentro. Dos equipos que se caracterizaban, como tú dices, por su vocación ofensiva. Los Denver Nuggets promediaban esta temporada 123,7 puntos de media por encuentro en la temporada regular, y Detroit no le iba a la zaga. Estaban terceros, entre medias San Antonio, pero los Pistons promediaban 117,1. Otra cosa ya era el defender, por supuesto. Bueno, pues ya está jugando Detroit por medio de Kelly Tripucka, lanzamiento y canasta de Bill Laimbeer. Ahí vemos algunos de los hombres míticos, históricos de los Pistons. Bueno, esto no tiene tregua, canasta de Kiki Van de Wey. Danisel, mejor dicho. Kiki Van de Wey también está en el quinteto inicial de los Nuggets, y sube el balón a Isaiah Thomas para los Pistons. Falló Bill Laimbeer. Y ahí sale jugando Denver. Ese sí es Kiki, lanzamiento de Van de Wey, hay falta personal. Tendrá dos tiros libres Kiki Van de Wey. Nos hemos visto hombres históricos. Estamos viendo en Detroit a Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, también Kelly Tripucka en el quinteto inicial de los Pistons. Cliff Levingston con el número 53. No sé si el otro es John Long, ahora lo veremos. Sería lo normal, efectivamente, que fuera el otro titular. Sí, porque era uno de los mejores anotadores del equipo, solo superado por Isaiah, por Tripucka y por Bill Laimbeer. Pues ahí sube el balón a Isaiah Thomas, balón para Kelly Tripucka. Y hay falta personal a Tripucka. Vemos al mítico Alex English con ese número 2. Tenemos a los Nuggets en Denver, a los tres magníficos, a Kiki Van de Wey, a Alex English y a Danisel. Y en el backcourt tenemos, si no me equivoco, mira, efectivamente el quinto hombre de Detroit, John Long. Como base en el backcourt a Rob Williams y a T.R. Dunn. Rob Williams con el número 21. Y T.R. Dan con el 23. Así que ya conocemos los quintetos iniciales de este partido, que vive sus primeros minutos con un montón de puntos ya para empezar en el McNichols Arena. Ahí pivotó bien, pero falló ese lanzamiento Kelly Tripucka. A correr por parte de los Nuggets. Vaya noticia, Alex English. Vaya pase de Bill Laimbeer, el palomero. Y Tripucka. En realidad los Nuggets juegan con un único pívot, con Danisel, porque tanto Kiki Van de Wey como Alex English, aunque más o menos alguno de los dos, según el caso, se pueda convertir en cuatro ocasional, son 2-3 puros y tiradores, anotadores por encima de todo. Y Danisel, que no era un pívot muy alto, estaba en 6'9", es decir, 2'06", 2'05", 2'06". Y un jugador ya veterano, sí, en esta su penúltima temporada, en la que, a pesar, ya digo, de ser la penúltima, promediaba 19 puntos de media por partido. Anotó T.R. Dunn. Mientras vemos a Rob Williams también volver. Está jugando Isaiah Thomas. Vaya festival en este primer cuarto. Festival de anotación. Mete ese balón dentro. Bill Laimbeer, buen pase de Laimbeer a Cliff Levingston. Ahí protestaba Danisel. Y tendrá el balón Detroit. Sacará de banda este equipo. Como iremos viendo a otros jugadores también importantes de la franquicia de Detroit. En esta plantilla estaban hombres como Vinnie Johnson
el Curetón, entre otros, al margen del 5 inicial. Lanza Tripucka, canasta de Tripucka. Tremendo el jugador de la Universidad de Notre Dame. Tiene dos titulares salidos de Notre Dame, Detroit, en el quinteto inicial, el propio Tripucka y Bill Laimbeer, y en realidad es un 5 más ortodoxo, el de los Pistons, un base puro como Isaiah, dos aleros, Triputka y John Long, un 4 que sería Leviston, no muy alto, con solo 2.03, pero muy fuerte. Sí señor, al que le conocemos más de su paso posterior casi por los Atlanta Hawks, y como 5 es Bill Laimbeer, que era un hombre muy peculiar en su forma de jugar. Vamos a acabar el contraataque, qué maravilla, y vaya tapón que se llevó ahora Kiki Van de Wey. Había sido un contraataque magnífico de Denver, pero vaya tapón extraordinario. Lanza John Long, falla, rebote para Isaiah Thomas, y va a ser asistencia de Thomas. Qué buena acción de Isaiah a John Long. Vuelve Denver a la carga, ataques de 4 segundos por parte de Denver. Bueno, ya se sabe, en el banquillo estaba Doug Moe, ese peculiar entrenador que siempre decía que a él no le importaba en absoluto, y desde luego que lo dejó comprobado tras su paso por Denver. No le importaba la defensa, él quería que su equipo anotara una canasta más que el rival, sin importarle si recibía muchos puntos o pocos. Y efectivamente recibía muchos, pero anotaba más, como tú comentabas al principio, Ramón. Eso es, y es curioso cómo han cambiado los tiempos, porque incluso alguien que actualmente predica el juego ofensivo, me refiero a Mike D'Antoni, esa vieja gloria del baloncesto italiano, que tuvo ya una experiencia precisamente una sola temporada al frente de los Denver Nuggets, y que ahora acaba de suplir a Frank Johnson en el banquillo de los Phoenix Suns, pues ha llegado con la intención de que su equipo sume los 100 puntos, más o menos lo intenta en casi todos los partidos. Perdieron el otro día 111 a 100, o 110, 101 creo recordar, frente a los Hornets, y él bromeaba o ironizaba en el postpartido diciendo que les había dicho a los jugadores que el objetivo era meter 100 puntos, pero que se le había olvidado decirle que también el objetivo era no encajar otros tantos, y irónicamente se echaba a él mismo la culpa de la derrota. Pues bueno, una pausita en el McNichols Arena. Vaya minutos extraordinarios, vaya baloncesto que se jugaba en esa década de los 80, sobre todo en Denver, sobre todo por parte del equipo de Doug Moe, que también tiene pues en el banquillo hombres que han sido importantes también en la franquicia, no tanto evidentemente como los titulares, pero hombres que han estado tiempo allí, como el base Mike Evans o el pívot Danny Chase. Vuelven a la carga los Nuggets, creo que ha entrado Dave Robish en Denver, y en Detroit el pívot rubio con bigote, me parece que es Ken Benson, y Vinnie Johnson en Detroit. También ha habido cambios. Sí, tenemos a Benson, efectivamente, y el microondas está en los pistos, efectivamente. Sí. El microondas Vinnie Johnson, que nació en septiembre del 56. Tenía por tanto 76, 27 años aquí. Sí, cierta experiencia, aunque todavía le veríamos muchas temporadas más, incluso en aquellos Pistons de los 2 anillos de finales de los 80, 89, 90. Ahí está precisamente Vinnie Johnson pasando por detrás de Kelly Tripuka. Kelly Tripuka, que era muy joven. Sí, ahora es comentarista televisivo. Tenía exactamente, cuando se jugó este partido, 23 años. 24 años. De febrero del 59 es Kelly Tripuka. Primera ronda del draft del 81. No recuerdo exactamente la posición. De lo que sí me acuerdo bien es que luego lo traspasaron a Utah, los Pistons, a cambio de Adrian Danley. Y siguiendo con esos intercambios, posteriormente llegaría el intercambio Adrian Danley, Mark Aguirre, y el que se quedó sin el anillo fue Danley, en beneficio de Aguirre, que llegó mediada la temporada, que luego acabaría con el título para Detroit. De Kelly Tripuka, de Mark Aguirre y de Adrian Danley, que es el que faltaba en este partido, porque hablamos de un partido de puros anotadores, de puntos a mansalva, y el que faltaba era Adrian Danley, evidentemente, que conseguía puntos en esos años con una facilidad extraordinaria, como este hombre, Alex English, que anotó para Denver. Está jugando John Long. Qué buena acción. Empate a 59 a estas alturas del partido ya. Qué bárbaro.
Y se pone ahora por encima, por delante de Detroit. Nadie defiende en este partido. De hecho, Denver era efectivamente el equipo que más puntos encajaba de media. Encajaba más que anotaba. Si metía 123 y pico, pues encajaba 124 y pico. En realidad, ninguno de los dos hicieron gran cosa en playoff en esta campaña. Ambos cayeron en primera ronda. Detroit, si no recuerdo mal, fue 3-2 ante los Knicks. Y Denver 3-2 ante Utah también. Sí, parece que fue. Sí, los dos en primera ronda. Bueno, pues ataque para Denver. Está dando descanso a algunos titulares. Lanza kick y Van de Wey. Falla. Rebote para Bill Laimbeer. Ahí está jugando, parece que ha entrado también Walker Russell. Ahí está Russell anotando para Detroit. Walker Russell, un jugador de 1,96 m. Mete a Alex English. Qué bien, qué bonito Alex English. De espaldas anotó Denver. Kick y Van de Wey. Asistencia de English. Ahí va Isaiah Thomas. Está también Kenny Dennard en el quinteto de los Nuggets. Número 33, jugador de 2-0-3. Formado en la Universidad de Duke. Es el otro jugador de raza blanca, además de Van de Wey, en el quinteto ahora mismo de los Nuggets. Falta personal, un respirito en este partido que apenas los tiene. Bill Handlick, sí. El hombre que entra ahora, confundible con su bigote. Otro hombre formado en Notre Dame. Lo que pasa es que en este caso él juega en Denver, pero también nació o creció baloncestísticamente en la Universidad de Notre Dame, como sus hoy rivales Kelly Tripucka y Bill Laimbeer. 27 años tenía cuando se jugó este partido Bill Handlick. Ray Tolbert también en cancha por parte de los Pistons. Jugador interior. Mala pivot, ¿no? 2-0-6, formado en Indiana. En la Universidad de Indiana. Sí, Isaiah Thomas, exactamente. Ex-Star Hills. Igual que Ken Benson, que sus compañeros de equipo, los dos, Isaiah Thomas y Ken Benson, los tres con Ray Tolbert formados en Indiana. Ken Benson, que fue una gran decepción en su trayectoria profesional. Sí. Había sido número 1 del draft. No recuerdo. Ahora ya lo dudo. Pero sí recuerdo que se esperaba mucho más de él, eso seguro. Era un 2-11 de lo que realmente hizo. Yo estoy casi seguro de que lo eligieron con el número del draft del 77. Estoy casi seguro. A lo mejor me baila la memoria y no llego a ser número 1. Sí, seguro una posición muy alta y que decepcionó, eso lo tengo clarísimo. No, eso seguro, sí. Ahí, intentaba correr y lo hizo Walker Russell. Vaya tapón que se lleva Walker Russell del gran Alex English. Hombre fino, con una calidad, con un talento extraordinario, un estilista, un anotador, un hombre elegante. Llegó del sur de Estados Unidos, ¿no? No, bueno, del muerto. Sur, no, de South Carolina. No sé por qué por un momento pensaba yo en Louisiana, no, South Carolina.
Bueno, pues se va a reanudar el partido en el McNichols Arena de Denver. Muy bien ahí los hombres de Doug Moe. La canasta de Danissel. Empate a 66 a estas alturas de partido. Mira ese ya, aunque todavía era joven, como partía el bacalao. Sí. En los Pistons. Luego ese papel, una vez ya retirada Isaiah, quedó en manos de Joe Dumars, el actual hombre de los despachos de la franquicia del estado de Michigan. Y un Dumars que todavía no había salido de la universidad. Entonces tenemos la duda de, hablando de Kelly Tripucka, en qué posición había sido elegido en primera ronda, pero exactamente la posición número 12 en el año 81, año en el que Isaiah Thomas fue la segunda elección del draft. En este equipo de Detroit estaban jugando dos hombres de primera ronda del 81. Segundo Thomas, duodécimo Tripucka. Y desde luego demostraron con su calidad y con su trayectoria que merecían esos números tan altos y tan buenos en el draft. Ahí está jugando precisamente a Isaiah Thomas, que se la va a jugar desde el tiro libre un poquito más cerca, falló. Rebote para Danissel y el contraataque de los Nuggets. Evans ha entrado en el quinteto también de Denver. Sí, lleva tiempo, sí. Vaya mano también de Mike Evans. Es curioso porque en este equipo juega muchos minutos Tiardan. De hecho es de los que más minutos promedia la temporada y no era un jugador nada ofensivo. No era nada ofensivo. Repasas toda su carrera y apenas se anota. Y en cambio sí creo que era un buen defensor. Lo que pasa es que en este equipo, claro, era predicar en el desierto. Aprovechaban los tiros libres para descansar un poquito en el partido, ¿no? Porque el ritmo era espectacular. Tomar un poquito de aire, el Cureton. ¿Llegaste a conocerlo en Italia, el Cureton? No llegué a hablar con él, no. Sí le vi partidos en directo, pero nunca llegué a hablar con Cureton. De todos estos tan solo conocía a dos, a Kiki Van de Wey, como ya he contado en otras ocasiones, una extraordinaria persona, por cierto. Cuando jugaba en Portland lo conocí, un fenómeno como persona. Kiki Van de Wey y Alex Inglis tuve la ocasión también de saludarle una vez. También un caballero. Un gentleman también, efectivamente. Por cierto que esto ya son historias, ¿no? Historietas, pero es la primera camiseta que yo compré en la NBA, en el año 85, la de Inglis, porque quise, no encontré la de Julius Erving, los Sixers número 6, estaba agotada en la primera tienda en la que me metí. Y bueno, lo dejé para más adelante y la primera que compré fue la de Alex Inglis, pero el uniforme de fuera de casa, no el uniforme blanco, sino otro, ¿no? Sí, era verde, sí. Con la misma línea de edificios, de rascacielos y las montañas nevaditas. Preciosa camiseta, con ese número 2 de Alex Inglis, que todavía tengo en casa, por cierto. Qué bien jugó ahora Detroit para el Cureton. 2-0-6, formado en la Universidad de Detroit. Sí, Detroit Mercy. Había dos productos de Detroit Mercy en este equipo de los Pistons, tanto el Cureton como John Long. Tres, y Terry Tyler. Efectivamente, al que no lo hemos visto todavía en pero revisando, fíjate Ramón, revisando un poquito el libro de historia de los Pistons, hay muchos jugadores que se han formado en la Universidad de Detroit, que no es evidentemente de las más importantes ni mucho menos de Estados Unidos, pero muchos jugadores que han jugado en los Pistons se han formado en la Universidad de Detroit, como estos tres que decimos, Terry Tyler, el Cureton o John Lono, Terry Duerot, Bill Eben, Dennis Boyd, Dory Murray o por ejemplo David DeBusschere, que llegó a jugar en Detroit y en los Pistons y se había formado en la Universidad de Detroit. Se ve que tiran mucho de
Sí, depende de los equipos. En general, en aquellos tiempos era mucho más habitual utilizar la cantera local o buscar en el draft elegir a jugadores formados en el mismo estado. Ahora apenas se ve. Tenemos un ejemplo reciente con LeBron James, formado en Akron, en la ciudad de Akron, un high school en el estado de Ohio, y elegido por los Cleveland Cavaliers tras la lotería del draft, el número 1. Descanso, empate a 74 en el descanso. En fin, ¿qué le vamos a decir? Empate a 74, como comentábamos, al llegar al descanso de este partido en 24 minutos. 7-4, cifra a la que desgraciadamente muchos equipos de la NBA actualmente no llegan en todo un partido. Ejemplos recientes hemos tenido para dar y tomar. Pero por ejemplo, hace muy poquito, pues un partido en el que San Antonio ha ganado a Memphis Grizzlies por 78, 4 puntos más. Anotó el actual campeón de la NBA en todo el partido que Denver o Detroit en el descanso, en medio partido de este choque que estamos viendo. Y ganó San Antonio 7-8, 6-7 a Memphis. Eran otros tiempos estos, evidentemente, y otro tipo de baloncesto. A pesar de eso, vemos, Ramón, que las gradas de Mal Nichols Arena pues tienen bastante huecos, no estaba ni mucho menos lleno, sobre todo en los fondos. Está prácticamente vacío. Es que no, como comentábamos antes, no hicieron una gran temporada los Nuggets. No era un equipo ganador. Estuvieron mejor en comparación en la regular season los Pistons, segundos en su división. Pero espectacular, desde luego, era el juego de los Nuggets. Anotó John Long para Detroit. Siempre muy ortodoxo, muy académico en sus movimientos John Long, incluso utilizando esa reliquia del tablero. Y falta personal que también pues prácticamente es una novedad en este partido, porque dejan jugar los árbitros, todo va a 1000 por hora y vemos a Bill Laimbeer, Dan Issel, Alex English, 3 históricos, Kelly Tripucka. Ataque para los Nuggets con Dan Issel. Personal en ataque. A Rod Williams se la han pitado. Sí. Cliff showed me some moxie right there. He's 3 fouls, 3 cheap fouls in the first half. He saw Rob Williams coming at him, stood his ground, didn't really try and play a tough defense right there, and created the offensive foul. Isaiah looks for John Long, posted on Dunn. Y ahora personal en ataque de Detroit. Dunn gets up close behind him, and John falls back into him. Dunn falls, and John gets the offensive foul, just his first. Vamos a ver esa acción repetida. He's going to have a job come Friday anyway. That's a bad call. John's got to be able to Personal have de one John Long. step, and he didn't have it at all. Juega Denver, juega y bueno, personal de nuevo. Lo decía tapón, pero fue personal de Cliff Levingston. Si no estoy equivocado, está ahora dirigiendo a un equipo de una liga semiprofesional, me parece, Cliff Levingston. No recuerdo qué equipo, creo que está, al menos el año pasado o la pasada temporada estaba dirigiendo a un equipo de una liga menor, de una liga semiprofesional. Creo que tenía además problemas con... Está divorciado, tenía problemas con una de sus hijas. Así que le reclamaba pues la pensión, que por lo visto no le pasa hace mucho tiempo. Sí, tenía problemas legales, tuvo que ir a juicio Clint Levingston, que dirige sus pasos hacia el banquillo. Los ha dirigido ya. Bueno, como Bill Laimbeer, ¿no? Eso es. Campeón de la NBA femenina con el equipo de Detroit, precisamente. Ahí va la circulación y el lanzamiento. Bueno, vaya acción sensacional de Alex English. El runner, como dicen en Estados Unidos, ese tiro en carrera, dando los pasos. También marca de la casa. Y una y otra vez vemos a Triputka jugando en el poste bajo, emparejado habitualmente, o defendido, mejor dicho, por Kiki Van de Wey. Jugador muy poderoso físicamente, sin ser demasiado alto, Kelly Triputka. 1.98. Sube el balón Rob Williams. Lanza y, bueno, anota
este R.T. Ardan. Para los Nuggets sube el balón a Isaiah Thomas. Estamos en el tercer cuarto de este partido que se disputó el 13 de diciembre del año 1983. 20 años exactos. Le han pasado. Qué tiempos aquellos. Y qué baloncesto se veía más distinto al de ahora. Está otra vez Mike Evans. Era veterano. Este partido llegó ya con 29 años. 28 mejor dicho. Veterano entre comillas. Le quedaba mucho por delante. Cómo acudían los aleros de Denver también al rebote ofensivo. Estamos viendo jugar en ocasiones a grandes tiradores como Tripucka por un lado, por ejemplo, o ahora Wandeway por el otro, jugando también cerca del aro. Buen rebote de Cliff Levingston tras un fallo de Bill Laimbeer. Y ahí corre Mike Evans. Balón para Dan Eisel. Ha metido el pase Kiki Vandeweghe a correr a Isaiah. Le acompañaba Cliff Levingston. Lanza John Lon. Vaya mano que tenía John Lon. Ese hombre formado, como decimos, en la Universidad de Detroit, 1,96 m. Nacido en agosto del año 1956. 27 años tenía en estas fechas. Personal que recibe Kiki Vandeweghe, el actual jefazo Ramón, y qué bien lo está haciendo, como ya presumíamos, de los Nuggets precisamente. Sí, ha sido una revolución total a la que ha sometido a la plantilla, y el equipo está funcionando a la perfección. Tiene dos grandes bases, un auténtico lujo para cualquier franquicia de la NBA. Dos fichajes extraordinarios este verano. Andre Miller y el Boykins, ambos recién llegados. Boykins, una de las figuras más interesantes de ver por aquello del espectáculo. Pues mira que últimamente he leído un comentario de la prensa de Denver, no recuerdo cómo se llama el periódico de Denver ahora mismo, y bueno, han llegado grandes fichajes como el propio, evidentemente, de Andre Miller, y por supuesto esa grandísima elección en el draft de Carmelo Anthony. Pero hay algunos periodistas en Denver que, reconociéndolo fantásticamente bien que lo están haciendo esos dos hombres, piensan que el mejor fichaje hasta el momento ha sido el de Boykins. Sí, porque teniendo mucho menos nombre, ya demostró en Golden State Warriors la pasada campaña, a las órdenes de Eric Musselman, que era mucho más que una anécdota por aquello de su estatura, su escasísima estatura, y podría ser perfectamente él el titular. De hecho, el equipo es cierto que suele jugar, también lo hace bien con Andre Miller, pero casi mejor cuando dirige el Boykins. Y aparte se mete el público en el bolsillo y crea una expectación total el Boykins. En fin, Kiki Vandeweghe, que sigue en Denver, bueno, después de, no es que haya seguido todo este tiempo, después ya saben que triunfó también en los Trailblazers de Portland, el equipazo que tenían los jugadores del equipo del estado de Oregón, Drexler, Porter y compañía, y Kiki Vandeweghe metiendo puntos también, pero volvió, ha vuelto hace poco. Ahora como manager, como director de operaciones, como jefazo, en definitiva, de los asuntos técnicos de Denver. Su traspaso a Portland fue muy polémico por tres jugadores, pero no me acuerdo bien quiénes eran. Fat Lever, ¿puede ser? Yo la verdad es que no lo recuerdo. No recuerdo. No sé si Calvin Natt estuvo metido. Calvin Natt, Fat Lever y el otro quién era. Eran tres jugadores de muy buen nivel. Como saben, pues acabó ya en su etapa final, acabó en el este, jugando en los Knicks de Nueva York, en el Madison Square Garden. Sí, digo que fue polémico en el bando de los Blazers, porque no rindió tanto como se esperaba de él, y a cambio soltaron a tres jugadores que, teniendo menos nombre, sobre todo en sus primeros años en los Nuggets, hicieron buenas campañas. Eran Calvin Natt, Lafayette Lever, y el otro ahora no me viene ahora mismo a la cabeza. Ahí está jugando Kiki Vandeweghe, precisamente el balón que le llega a Dan Eisel. Es fuerte la falta personal. Dan Eisel, el veterano del equipo en aquellas fechas.
Danisel, cuya camiseta está retirada en la cancha de los Nuggets, en la actual cancha de los Nuggets. Su camiseta con el número 44, jugó entre los años 76 y 85 con el número 44. En la temporada 75-76 lució el número 25, pero luego ya lució el 44 y ese es el número que está retirado. Es que él estuvo varios años antes de Denver, estuvo en los Kentucky Colonels, en la ABA, se había formado en los Wildcats de la Universidad de Kentucky y básicamente fueron los dos equipos de su vida como jugador profesional. Ahí tenemos Danisel. También luego tuvo una experiencia posterior como entrenador. Anotó los dos. Danisel, el balón para Pocket Magic. Magic de bolsillo a Isaiah, jugando para John Long. Persona de Mike Evans. ¿Qué calidad tenía Thomas para atreverse a llevar a su hombre también al poste bajo y jugar de espaldas, siendo efectivamente un Magic de bolsillo? No era alto tampoco para Mike Evans. Los dos estaban en la misma. 6-1. 85 más o menos. En cometido personal de Danisel a Bill Laimbeer. Estamos en el tercer cuarto y siguen cayendo puntos a mansalva en el McNichols Arena. They say it's all right. They say it's all right. Say it's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. 4:15 to play. Estamos viendo este partido que marcó un récord, un hito histórico en la NBA. Esta misma temporada, el partido, la 83-84, el partido en el que es un dato, en el que Denver anotó menos puntos esta temporada 83-84, se quedó en 90 puntos. El peor partido en ataque, en 90 puntos ante Boston, el 9 de este mismo mes de diciembre, un poquito antes. Por tanto, venían de Boston, de una gira por el este, y venían de anotar tan solo, entre comillas, en aquellos tiempos 90 puntos, y ese fue su récord negativo esa temporada. A cambio, su mejor partido en defensa fue ante Filadelfia, el 29 también de este mes de diciembre. Filadelfia, que tan solo, también entre comillas, consiguió meterles a los Nuggets 89 puntos. Son datos que indican realmente lo que era este equipo de Denver. Totalmente atípico. Ha habido algunos cambios en el juego interior. Por ejemplo, vemos a Ken Benson, del que sí puedo confirmar que efectivamente fue el número 1, como pensábamos, del draft del 77. Del 77. Sí, elegido por los Milwaukee Bucks. Uno de los grandes fiascos. Sí, él provenía de la Universidad de Indiana. Y creo que luego pasó por los Pacers antes de recalar en Detroit, brevemente. El número 2 de aquel draft fue Otis Berson por los Kansas City Kings. Marques Johnson, también elegido por los Bucks, así que tuvieron dos elecciones entre los tres primeros. Greg Ballard por Washington Bullets, que luego deberíamos jugar y bien en los Warriors. Walter Davis, el número 5, el superclase de North Carolina. Kenny Carr, Bernard King, Jack Sidma, Tom Lagar y Ray Williams. Esos fueron los 10 primeros del draft de aquel año. Y también en el juego interior de los Nuggets tenemos a ese hombre que acaba de sacar el contraataque, Danny Seis, que es uno de los dos jugadores, hijos de jugador célebre. Uno era Danny Seis, cuyo padre también jugó en la NBA, y este hombre que vemos en pantalla, Juan de Way. Pues Danny Seis es un hombre de 2'11", que también hizo mucho menos de lo que se esperaba. Sí, acabó convertido en un especialista. Jugador formado en la Universidad de Syracuse, que ahora está tan de moda por Carmelo Anthony, precisamente también, jugando en Denver. Y un Danny Seis que
Pues era bastante joven cuando se jugó este partido, 24 años tenía Danny Chase. 2'11 de estatura. 2'11, sí, estuvo mucho tiempo en Denver, entre los años 82 y 90 estuvo en los Nuggets, luciendo el número 34. Ahí vemos banquillo de los Nuggets en el que está Alex English. Bueno, vaya acción sensacional la entrada de Kiki Vandeweghe. Vaya mate con la mano izquierda. Sensacional esa acción de Vandeweghe. Yo creo que este está siendo el ataque más largo de todos. Bueno, vaya acción. Un ataque estático, ¿no? Estático por la está duración, marcando no por este otra hombre. cosa. Sí, sí. John Lon, Las suspensiones de libro. Robo del propio John Lon, corriendo John Lon, evitó el pie a la línea de fondo. Vinnie Johnson, bloqueo de Ken Benson. Bueno, bloqueo más o menos, porque pasaba por allí. Vinnie Johnson no tenía un papel tan importante como ese del que gozó años después en los Pistos campeones, cuando era el sexto hombre, pero prácticamente un sexto titular en el backcourt junto a Isaiah Thomas y Joe Dumars. TR Dunn, TR Dunn, jugador de 1,94 m, 28 años en este partido. Uno de los hombres más seguros esta temporada desde la personal, lo acabamos de comprobar en el rótulo. John Lon, el segundo en porcentaje desde los tiros libres. Y que está consiguiendo puntos en este partido con suma facilidad. Anotó los tiros libres John Lon. 107-105. Así está el partido. De igualada en igualada. Falla Danny Chase, pero hay falta personal. Había recibido de Bill Hanslick. Se encaraba Tripucka con uno de los árbitros, Doug Boyd, el entrenador de Denver Nuggets. El profeta. El profeta del ataque. Tiros libres para Danny Chase. Nada que ver con el bar de Moe, ¿no? Es el bar donde va Homer Simpson. La serie de dibujos animados. No creo que a la hora de dirigir a sus jugadores, sobre todo en tácticas defensivas, tomar una copita previamente, ¿no? Doug Moe. Detroit a la hora de defender también estaba entre los peores equipos. Insisto, tercer mejor anotador colectivamente hablando de la liga, y debía ser el quinto o el sexto por la cola a la hora de defender. También era de los que más puntos se quejaba. Canasta de John Lon. John Lon, esta temporada 83-84, era el cuarto anotador del equipo de Detroit, con 16,3 puntos por partido. Jugó los 82 partidos, por cierto, de temporada regular. Anotaban más que él Isaiah Thomas, 21,3, Kelly Tripucka exactamente lo mismo, 21,3, y Bill Laimbeer, 17,3. El cuarto era John Lon, pero yo creo que en este partido está siendo el primero. Bueno, Benson casi desgracia al pobre Danny Chase, los dos fiascos frente a frente. Le daba un aire bastante en algunas tomas, ¿no? Kelly Tripucka a Walter Serviak, ¿eh? El bigote, ¿no? Se llevaba bastante el bigote, sí, en aquella época, ¿no? Vemos en la grada también varios espectadores con mostachos. Traba Kiki Vandeweghe. Qué completo era, ¿eh? Porque le estamos viendo una gama de penetraciones desde todas las posiciones. Esta era la bomba. Y luego un tirador puro, diría yo. 29,4 puntos promedió en los 78 partidos que jugó de temporada regular Kiki Vandeweghe esta campaña. 29,4, 26,4 Alex English será el segundo del equipo. En anotación. Sí, ambos superados en la liga por los 30,6 puntos de Adrian Danley en Utah.
y por Mara los Aguirre. 29,5 de Mara De los que Aguirre. hablábamos antes, precisamente. En Dallas, sí. Bueno, la lista de ese año es que ya, bueno, la veo y me caigo al suelo. Adrian Dudley, Mara Aguirre, Kiki Van de Wey, cuarto Alex Inglis, 26,4, quinto Bernard King, que estaba en los Knicks, 26,3, sexto George Gervin, Iceman Gervin en San Antonio, lógicamente 25,9, luego le seguía Larry Bird, 24,2, Mike Mitchell también en San Antonio, gran alero ese, 23,3, el noveno Terry Cummings, que estaba en San Diego, 22,9 puntos. Y el décimo, un hombre del que mucha gente no se acordará, pero hizo unas temporadas magníficas. Yo lo tuve la ocasión de verle. Purvis Short, Golden State, 22,8. Que tenía un lanzamiento muy arqueado. Bueno, sí. Y luego seguimos. Tenía un hermano, Purvis Short, un hermano mayor que él. Eso no lo recuerdo, fíjate. Sí, no me acuerdo de su nombre de pila. Creo que salió de su misma universidad. Me suena que una universidad del sur de Estados Unidos. Y hizo una carrera buena, pero no comparable a la de Purvis Short. Pues voy a terminar con la lista porque he visto los 10 primeros, pero veo a los que van del 11 al 20. Vaya temporada, Ramón. El undécimo Moses Malone, 22,7. Rolando Blackman en Dallas. Bueno, Malone estaba en Filadelfia en aquellos tiempos, 22,7. La parejita de Dallas, Aguirre y Blackman, uno panameño y el otro con un apellido más hispano imposible. Y de origen puertorriqueño, como Mara Aguirre. Rolando Blackman en Dallas, 22,4. Julius Servin, el Dr. J, Dr. J en Filadelfia, 22,4. Wolby Free, peculiar Wolby Free en Cleveland, 22,3. Que se cambió el apellido, ¿no? Para que se leyera esa frase, ¿no? Un 12 libre, ¿no? Un 12 libre, sí. Luego seguía un viejo conocido, solo estuvo un año, pero la verdad es que fue un placer verle jugar en directo en España. Jeff Ruland, que estaba en Washington después de haber jugado en el Barça con Anthony Serra. Sí, aunque en el Barça fue un poco decepcionante. Tenía problemas en las rodillas, creo recordar. Exacto. Se esperaba más de él, pero hizo algunos partidos los que tuvimos la suerte de estar justamente esos días que él jugó. Se veía que era un superclase. Creo que venía directamente de la universidad, ¿no? O había llegado a jugar en la NBA. Luego triunfó, llegó a ser All-Star con la camiseta de los la Bullets. universidad, creo recordar. Sí, era joven, era un hombre joven que luego, al poco de volver a la NBA, acabó siendo enseguida All-Star con los Bullets, muy poderoso, de raza blanca, y que sin embargo tuvo una carrera corta también porque una lesión. Definitivamente él siempre había arrastrado problemas. Una lesión, creo que de rodilla, y además que él era un hombre que tendía al sobrepeso. Sí, jugaba con rodilleras. Sí, siempre. Tendía al sobrepeso, y el sobrepeso también hizo que la rodilla se resintiera más. Después de Jeff Ruland, Eddie Johnson, que jugaba en Kansas City, 21,9. Dominic Wilkins a continuación, el grandísimo alero de Atlanta, 21,6. Karim Abdul-Jabbar en los Lakers, 21,5. Y luego terminaban en esa lista el 19 y el 22 hombres de Detroit, que estamos viendo hoy. Isaiah Thomas, 21,3. Kelly Tripucka, 21,3. Vaya 20 anotadores, Ramón. Es algo impresionante. Los Pistons tuvieron buen ojo cuando sacrificaron a Tripucka por el hombre que encabezaba este año la lista, Adrian Dudley, y luego tampoco lo hicieron mal. Le trajeron a su amigo, a Isaiah Thomas, era íntimo de Marc Aguirre, y tampoco había diferencia, como podemos ver, ya que era el segundo máximo cañonero de esta temporada, Marc Aguirre también. Así que mejoró, digamos, o subió un escalón desde el punto de vista anotador en esa posición de escolta el equipo de los Pistons en los años siguientes a este. Pues volvemos al partido. Lo dejamos con 107-107, me parece, cuando empecé yo a enunciar esta lista de cañoneros extraordinarios de esta temporada 8-3-8-4. Lanza Isaiah Thomas corto. El rebote para Danny Chase, haciendo valer sus 2-11 por una vez. Alex Inglis, van a ser 2 puntos, y lo fueron. Canasta limpia y fácil para él, Inglis. ¿Y cuántas asistencias como esta que acabamos de ver de Rod Williams se contabilizarían en el encuentro? Sería curioso saberlo. 119-114, así está la cosa. Pues asistencias en este partido te lo voy a decir. ¿Así lo tienes? Ramón, porque es que marcó un récord, también me parece, lo que no sé si récord de Denver o récord en contra de Detroit. No, récord a favor de Denver, sí. 46 asistencias repartieron los Nuggets en este partido, su récord de la temporada. 46 asistencias en este encuentro. Una auténtica barbaridad.
Pues es una, bueno, no fue una más porque lo evitó ese tapón de Bill Laimbeer, o esa personal. Sobre Kenny Dennard, que estaba aquí en realidad en su tercera y última campaña en la NBA. Después ya no jugaría más en el baloncesto profesional, era un hombre muy discreto con su 2-0-3, había estado antes en los Kansas City Kings. Y no sé si luego, no recuerdo si recaló en el baloncesto europeo o pasó a deambular de alguna manera por las ligas secundarias estadounidenses. Falló Alex English. Ese lanzamiento que era también fácil para él. Vemos de espaldas a Dennard defendiendo a Earl Cureton. Está jugando a Isaiah Thomas. Para John Long, que ha vuelto al quinteto en pista de los Pistons. Falló. Personal de Chase a Bill Laimbeer. El grito, el alarido característico de Laimbeer para, si no estaban convencidos, terminar por el que pitaran personal. Sin embargo, todavía les faltaba mayor predisposición defensiva, bastante mayor predisposición defensiva a estos Pistons para empezar a moldear esos célebres bad boys, al margen del comportamiento individual de Bill Laimbeer, que ya empezaba a demostrar cómo se las gastaba. Era un jugador muy peculiar, sobre todo en ataque, porque la mayor parte de sus puntos, al margen de rebotes ofensivos, venían con lanzamientos exteriores. Cuando era un fajador nato, sin embargo, tenía tan buena mano que solía abrirse y lanzar casi siempre desde 6 metros, incluso más lejos. Y yo creo que esa tendencia se acentuó en los años posteriores, que le hemos conocido más con los Pistons aquellos de los anillos. Está jugando Denver por medio de Alex English. También es verdad que entonces tenía a Ricky Mahorn, que era un hombre muy físico y muy interior, aunque luego jugaba pocos minutos por aquellos problemas en la espalda, pero estaba también el Buda. James Edwards, el amigo. Efectivamente, que era un superclase con unos movimientos de pies y una buena mano maravillosa, pero que también solía, aunque anotaba de 4 o 5 metros en suspensión, solía jugar en el poste aprovechando ese movimiento de pies, y por tanto no era extraño que Bill Laimbeer muchas veces se mantuviera en posiciones de perímetro para lanzar desde allí, dentro de que seguía siendo una cosa muy atípica y heterodoxa. James Edwards, que estuvo por estos lares del medio oeste, no exactamente en Denver, pero sí jugando en Phoenix, en los Suns, con lo cual pues conocía muy bien a estos Nuggets porque jugaba muchas veces contra ellos en su etapa en Arizona, en los Suns. Están moviendo los Nuggets. Alex English, Bill Hanslick para Dennard, y finalmente esa entrada que no hay personal y sí canasta de Dan Issel. Y una Isaiah casi noqueado, porque chocar con Issel debía ser cosa canela fina, ¿no? No he visto todavía, no sé si estaba lesionado en este partido, pero tuvo también una carrerita en la NBA. Es Lionel Hollins, número 9. Pero hablabas tú de Arizona, un hombre formado en Arizona State, que ya era veterano aquí, que había sido campeón en el 77 con los Blazers. Era el tercer pilar anotador de aquel equipo que dirigía Jack Ramsey y que tenía a Morris Lucas y sobre todo a Bill Walton como las dos grandes bazas interiores. Era el principal anotador de perímetro, Lionel Hollins, en aquel equipo. Pero todavía no ha comparecido. Tenía un papel secundario esta temporada. Debía de estar lesionado, porque revisando los datos solo jugó 32 partidos esa temporada. De los 82 se perdió 50, así que una lesión seria, sí, evidentemente. Sí. Aún así ya su rendimiento era inferior, porque en el tiempo que jugó promedió 1,8 puntos. Y otro hombre que no ha jugado, Ramón, es David Zerkill, que tampoco hizo una carrera en la NBA realmente buena, ni mucho menos. David Zerkill, un alero de 2-0-1 formado en Bradley. Era muy joven cuando se jugó este partido, 23 años. Cumplía además en diciembre de este año 83. Ya no recuerdo luego en qué equipos estuvo. ¿Anduvo por los Celtics finalmente? Ya no recuerdo si Zerkill estuvo. Pues
en algún momento en Boston, pero bueno, no fue un hombre que dejara atrás de sí una estela. Era un alero de 2 metros. Sí. Pues estuvo en Boston, sí. Estuvo en Boston, ¿verdad? Sí, estuvo en Boston, pero marginal, pues casi total, diría. Esta fue su única temporada. Bueno, empezó la siguiente también, pero curiosamente la siguiente pasó por 3 equipos distintos, en la 84-85, los propios Pistons, Milwaukee y San Antonio. Había empezado en Phoenix en la 82-83, como dices tú, recién salido de Bradley, la Universidad de Bradley, y sus 2 últimas temporadas fueron la 85-86 y la 86-87 vistiendo los colores de los Celtics, pero jugando apenas nada. Nada de nada, ¿no? Ahí corre Isaiah Thomas, contraataque de Detroit, contraataque, va a ser canasta limpia, canasta fácil para Thomas. Está jugando Michael Evans. Kike Van de Wey. Qué facilidad para usar bien una mano, bien otra a la hora de dejar el balón en las penetraciones. Esta vez no acertó con la izquierda, pero Vaya robo de Evans. Estuvo listo ahí Michael Evans. Uno de los Michael, ¿no? Jugando de base y siendo pequeño. Bueno, este no era tan pequeño, luego llegó Michael Adams, que era más pequeño todavía, sí. Este estaba en el 85, altura normal para un base, pero Michael Adams estaba bastante por debajo. También era Michael Ray Richardson, Michael Ray Richardson. Ajá. ¿Era Michael o me equivoco? No perdí pila. Michael Ray Richardson, dices, sí. Ramón. Era Michael, ¿no? Sí, aunque yo no sé si por error en aquellos tiempos de los registers de las guías de la NBA, no recuerdo si por error o es que realmente se llama Michael, no Michael, sino venía muchas veces en aquellos tiempos en las guías. No sé si fue era un error o era realmente su nombre así. Pues tampoco te lo podría decir yo, si se escribía de una manera o de la otra. En cualquier caso, un hombre que tuvo muchos problemas, pero que era una estrella absoluta. Sí. Uno de los que tuvo problemas con las drogas y eso ya también lastró muchísimo su carrera. Carrera que le llevó a Europa. Finalmente se retiró muy mayor, con muchos años. Le ganó aquella final europea al Madrid de Josh Karl. Efectivamente. Junto a un sorprendente aquel día, porque era muy joven todavía, Claudio Poldevela. Sí, el equipo de Bolonia, la Virtus. El equipo de la Virtus frente al Madrid de Joe Llorente. Fredericks, me parece que era uno de los americanos. Anthony Fredericks. Que tenía a Josh Karl. Anthony Fredericks, que desgraciadamente me parece que falleció hace mucho. Sí, es verdad, es cierto. Hace poco lo leímos, por desgracia, sí. Anthony Fredericks. Hace unas cuantas semanas. Sí, no hace mucho. Algún mes que otro, efectivamente. Hay otros tiros libres a Isaiah Thomas. Extraño en él porque siempre tuvo un buen porcentaje, y no me falla la memoria. Y si no tengo el recuerdo distorsionado. Bueno, esta temporada no estaba demasiado bien. 73,3% en tiros libres a Isaiah Thomas. Pero sí es cierto que era un hombre totalmente seguro de la línea. Thomas, que juega en este ataque de Pistons, de los Pistons. Curioso porque en el pick and roll casi nunca se llega a producir el pase al hombre que tras bloquear intenta la continuación, no hace la continuación. Normalmente no da tiempo a ese segundo peldaño en la jugada. Y en este partido menos todavía. Sí, no, por supuesto, me refería en este encuentro. Gran acción de Thomas. Qué capacidad para crearse sus propios tiros. Aún así no era un hombre egoísta, hacía jugar a sus compañeros. Ese es su poder anotador. Robo y pérdida a continuación. Hansley, que está jugando. Penetra Kike Van de Wey. El personal que le va a caer a Isaiah.
22 años tenía Thomas en este partido de abril del 61. Thomas, estamos en diciembre del 83. Discípulo de Bobby Knight. Pues no se llevó mal con él, creo, ¿no? Al revés, era su niño mimado en aquella época. Sí, creo que sí. Igual que lo fue después Steve Alford, por ejemplo, aunque con peores resultados posteriores en la NBA. Bueno, falló Kiki Van de Wey el segundo tiro libre. Esto sí que era más raro. 85,2 tenía esa temporada en tiros libres y llegó a tener temporada, si mal no recuerdo, estar por encima del 90% en tiros libres. Cliff Leviston, personal que recibe Cliff Leviston. Qué pareja luego formaron. Hablabas tú antes de que efectivamente conocimos más y mejor a Cliff Leviston en su paso por Atlanta, cuando formaba esa pareja de cuatros extraordinaria con Antoine Carr. Cuando no estaba uno, estaba el otro. Qué buen trabajo hacían los dos, Antoine Carr y Cliff Leviston. Se parecían bastante, sí, ¿no? Sí. Además, uno llevaba el 35 y otro el 53, si mal no recuerdo, en los Hawks. Y Leviston estaba tan delgado como se le ve aquí, y Antoine Carr era tan voluminoso como en años posteriores. Sobre todo ese paso ya postrero en Utah, sí. Que era casi un gordito. Bueno, y físicamente la verdad es que costaba distinguirles. Bueno, pues vuelven a jugar los Nuggets en ataque ahora por medio de Kiki Van de Wey. Van a ser 2 puntos. No, falló Van de Wey. Rebote fue para el curetón. Hoy en el tramo final del partido, en su último cuarto. Good play there. Good play by the Pistons. John has 37. We're tied at 138, 2:14 to play. Está jugando Michael Evans. Hanslick way out against Trapuka. Goes right to the lane to Van de Wey, working against Van de Wey mete ese balón, qué buen pase. Qué gran pase de Van de Wey. Impresionante. 140-138 Denver, 2:01 left. That's too bad because John Long. 141-138 está ganando Denver a 2 minutos y segundos del final del partido. 1-4-1, 1-3-8, que se dice pronto. Personal a Tripucka. El que trataba de parar Hanslick, otro hombre no demasiado brillante y más proclive al trabajo de intendencia. Por supuesto me refiero a Hanslick, no a Tripuka. Ha anotado Kelly Tripuka. Tenía un cierto look a la Village People, Tripuka. Con el bigote. Ahora creo que no lo lleva, ¿no? Parece que ahora en sus tiempos actuales de comentarista. Sí, no, el año pasado no lo llevaba, ¿no? Se lo ha agitado, sí. 141-139 y hay personal, tiros libres. Alex English, jugador nacido en enero de 1954, todavía estaba en buena línea, por tanto 29 años, 2-0-1, como decía antes Ramón Fernández, formado en South Carolina, universidad de la que salió en el año 76. Nueva posesión para Denver. Vaya rebote que ha cogido Piastiral. Es que pasan unas cosas en este encuentro. El propio Dan Issel, era Dan Issel, sí, ¿no? Sí, sí. Después de lanzar el tiro libre, no sé cómo ha ocurrido, pero ha sido capaz de, más allá de la línea de 3 puntos, capturar el propio rebote.
Tiempo muerto. No. En la McNichols Arena. Jack Daly, era el técnico de los Pistons. Tenemos de espaldas a David Fertigil. Sí, ahí le tenemos precisamente sin haberse estrenado en este partido. La mascota acampada por sus respetos. Estaría borracha ya de puntos. Estamos en los últimos instantes del partido, el último cuarto, vamos. Es verdad que se ven bastantes claros. Muchos. Sí, Muchos claros y bueno, la zona, el segundo anillo está prácticamente vacío. El segundo anillo de esta cancha. La McNichols Arena de Denver, estado de Colorado, 20 segundos. 145-143. A favor de Denver, está recibiendo, jugando a Isaiah Thomas. Es un triple y le daba la victoria a Detroit. 10 segundos, lanza Thomas, falla, rebote, personal, tiros libres, Bill Laimbeer. A 6 segundos para que termine el partido. 2 tiros libres para Laimbeer. Un seguro de vida, 86,6% esa temporada en tiros libres. El mejor de su equipo. Así que el peor cliente para recibir la personal por parte de Denver. Había uno que tenía un 92, pero jugaba poquísimo, que era Walker Russell, que hoy le hemos visto algunos instantes. Sí. Estaba en el 92,3, pero entre los que contaban, este hombre era el mejor. Bueno, qué corto se quedó. Por supuesto le hemos gafado, porque Como suele ser, 20 años después incluso, esto se repite, funciona, ¿no? El proceso. El proceso se Es repite. el día de la marmota, ¿no? Sí, en este caso sigue ocurriendo siempre lo mismo. Tiempo muerto, Chuck Daly. Instrucciones de Chuck Daly. Todavía estaba por llegar la mejor época de Detroit con esos 2 anillos consecutivos. Anillos en los que estuvieron, evidentemente, como comentábamos antes, hombres que estamos viendo en este partido: Thomas Laimbeer, el propio Vinnie Johnson, más James Edward, que llegó luego, John Salley, Dennis Rodman, como no, Ricky Mahorn, Mark Aguirre. Aguirre estuvo en uno o en los dos, en uno solo, ¿no? Creo recordar que solo En uno, en el segundo nada más, ¿no? Bueno, pues al final empate. Ha tirado a fallar Bill Laimbeer, que es lo que se suponía, ¿no? Ha cogido el rebote Isaiah Thomas y ahí está, nos vamos a la prórroga. Empate a 145. Empate a 145. Hay que decirlo 2 veces para que no suene demasiado extraño, para terminar de creérnoslo. 145 en los 48 minutos. Primera prórroga, porque con estos nunca se sabe. No, faltan 4 segundos. Pues ahí está, puede estar la prórroga. Está la prórroga. Sí. No, estábamos convencidos que se había acabado el tiempo, porque ese era el resultado, y efectivamente falló Dan Issel, y es ahora cuando nos vamos a la prórroga. Con empate a 145, Denver-Detroit, año 83, diciembre. 145 and the Denver Nuggets 145. This is the Pistons Basketball Network. Pues 5 minutos por delante. Prórroga en el McNichols Arena. 13 de diciembre de 1983. Empate a 145 entre Denver Nuggets y Detroit Pistons. Estos 2 equipos que, bueno, después de esta temporada pues han vivido diversas vicisitudes en estos últimos 20 años. Pero ahora, pues más o menos viven buenas etapas los dos. Detroit, ahí está, uno de los mejores equipos del este, aunque últimamente ha bajado un poquito con respecto a su arranque de temporada. Y Denver, lo decimos antes, después de esa sequía, de esa travesía tremenda por el desierto, de esa malísima temporada la pasada, este año está siendo uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste y muchas veces, en muchas fases, es el mejor de la Midwest, la Midwest Division. A mí lo que me tiene intrigado es por qué los actuales Pistons no juegan Darko Milicic, el número 2. Y a unos cuantos más nos tiene intrigados, sí. Porque es que no nos da casi oportunidad de ver si realmente está en condiciones o no de jugar en la NBA. Vaya Isaiah Thomas.
Cuando Michael Adams para Kiki Van de Wey. Bueno, hay personal a Danny Chase. Pues ahí ese fondo de la McNichols Arena prácticamente vacío. Y esa personal que recibía Danny Chase. Si es que lo fue, que no lo pareció de Isaiah Thomas, porque parece tocar balón nada más. Thomas. Nota Chase. ¿Cómo se llama el padre de Danny Chase? Fíjate que fue un número 13 en el draft del 81. Dolph, me parece que era, ¿no? Dolph Chase. Dolph Chase, creo que Dolph. sí. Dolph, como Dolph Lundgren, ¿no? Sí, como El actor. como el rival de Stallone en aquella enésima secuela de Rocky. Lanzó y anotó Terry Tyler. Pocos minutos ha jugado en este partido Tyler. Pues sí. Pues Dolph Chase, efectivamente, porque se llamaba Adolf. Y en estos los nombres hay cosas que tienen gracia, porque el TR Dan es Theodore Roosevelt. Sí, las iniciales TR es un poco, porque le pusieron Theodore Roosevelt, obviamente en homenaje al presidente de los Estados Unidos. Y el padre, ahora comprendo por qué Danny Chase se formó en la Universidad de Syracuse. Su padre, salvo la última temporada en la que jugó en Filadelfia en el año 63, en la campaña 63-64, estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 campañas consecutivas jugando en el equipo profesional de la ciudad de Syracuse, de Nueva York. Así que, sí. Por lógica, siguiendo la tradición, pues el hijo ingresó en la universidad de dicha ciudad, en los Orange Men de Syracuse. Que siempre tuvo buen nivel. Y lo sigue teniendo, evidentemente. Joe Thomas, el rebote en ataque para Bill Laimbeer. No, había fallado Terry Tyler, mejor dicho. El que juega es Thomas ahora, en esta prórroga. Están muy separados en el tiempo Dolph Chase y Danny Chase, porque tuvo a su hijo con 31 años. Nacido en el año 28, Dolph Chase, y dejó de jugar, ya digo, en el 64. Todavía quedaban 17 años para que su hijo debutara en la NBA. Penetra Van de Wey, falla ese lanzamiento Kiki Van de Wey. El rebote fue para él, Curetón, sale jugando Isaiah Thomas a 1000 por hora, cambio de ritmo, vaya penetración de Thomas, extraordinaria la acción de Isaiah Thomas. Vaya salto, vaya brinco, vaya aproximación a canasta, cambiando de ritmo. Y con esa última entrada, con ese último saldo. Vemos unos fundamentos tremendos, usando distintamente la derecha, la izquierda. Este hombre era menos estándar, Alex Inglis, pero tenía una facilidad también con ese lanzamiento, saliendo un poco por encima de la cabeza, más de lo que manda la ortodoxia, pero con una ligereza en los movimientos casi de bailarín. Parecía gravitar, más que saltar Alex Inglis. 153-151, así está el partido en esta prórroga. Anota Terry Tyler. 153-152. Lleva camino el partido de otra prórroga. Aunque falló Tyler el segundo, gana por 1 Denver, 153-152. Aunque muchos equipos en la actualidad tardan 2 partidos en anotar. Ahora consigue 2 puntos más Kiki Van de Wey. Más 3 para Denver. Otra vez está contra las cuerdas Detroit, que ya estuvo a punto de perder el partido en los primeros 48 minutos. Lanza y falla Isaiah Thomas, rebote para Bill Hanslick. Empieza a tenerlo en sus manos Denver. Sobre todo se anota en este ataque. Serían 5 o 6 si mete un triple. De momento lanza de 2 y anota Michael Adams. 5 puntos, ¿no? Sí. 157-152 contra las cuerdas Detroit. Tiempo muerto.
en la McNichols Arena. Qué llamativa era la camiseta de los Nuggets, tanto colorido. Y de repente nos transportan a otra era. A Doug Moe. Ese día llevaba zapatos, creo, ¿no? Pero era muy habitual en él llevar, no lleva corbata en este partido, pero era muy habitual llevar traje, corbata y zapatillas de deporte, efectivamente. Era muy habitual. No, sí, excéntrico tenía que ser. También lo aplicaba a su filosofía baloncestística. Pues ha metido todo lo que tiene en ataque. Detroit, lógicamente, incluyendo a Kelly Tripucka. Lanzamiento de 3 de Thomas, triple que falla, palmeo, no hay canasta en la primera oportunidad y personal el tiros libres, pierde por 5 Detroit. El que se ha moderado, por cierto, en sus modelitos es Don Nelson, ¿no? Ya no saca aquellas corbatas. Ha europeizado el equipo y se ha europeizado él un poquito también, ¿no? Hicieron célebre en parte aquellas. Es un jugador importante de los Boston Celtics y siempre ha sido un hombre muy reputado como técnico, pero el toque llamativo se lo daban las corbatas. Tolbert falló los 2 tiros libres. Ray Tolbert. Así que sigue a 5 Detroit de Denver. Van a saltar Thomas, el Van de Way, pero antes hay tiempo muerto. Tiempo muerto en este tramo final de la prórroga. Ray Tolbert fue un auténtico trotamundos en la NBA. Fíjate, pasó por solo 5 campañas por New Jersey, Seattle, Detroit, Nueva York, los Lakers y Atlanta. 5 campañas en 6 equipos. Sí, porque en un par de ellas estuvo en 2 equipos distintos. Ha perdido el balón Michael Adams. Respiran, por tanto, los Pistons. Canasta que anotó Tolbert. Se ponen a 3 y bueno. ¿Cómo se han quedado aquellos dos? Vaya escena. Tolbert, que ha rectificado sus errores anteriores. Estaría bien ver la repetición de cómo se han quedado trabados. Casi Kama Sutra parecía aquello. Parecía, efectivamente. Michael Evans. Y el otro no sé si era Isaiah. Sacó la canasta de Tolbert. Luego cayeron esos 2 jugadores. Que en esta Thomas y Evans, los 2 bases. Vaya personal que le hizo Thomas, ¿eh? Y no la pitaron los árbitros. Una personal más clara que el agua, lo estaba agarrando para que no recibiera. Protesta Chuck Daly, también Doug Moe. Eso que se llama defender el primer pase en el contraataque, ¿no? Pero de una forma desde luego poco ortodoxa. Sí, tiene razón Moe, lo estaba agarrando, sí señor, lo que comentábamos. 5 años más tarde fue elegido entrenador del año, en el 88, Doug Moe. La que hay una técnica. ¿A quién? A Isaiah. De momento, Inglis aprovechó el tiro libre de esa técnica. Sí, no sé. Si hubiera sido al banquillo no tendría sentido, porque el que estaba protestando era precisamente el entrenador de los Nuggets. Quizá fue por su acción a Isaiah. Que también había protestado Chuck Daly. Sí. Con lo cual gana por 4, 158-154 Denver a Hanslick, que está jugando para Michael Evans. Hanslick está jugando muchísimos minutos en los momentos decisivos del encuentro. Pues sigue vivo Detroit. Sube el balón a Isaiah Thomas, el bloqueo de la Invir. Triple de Thomas a 1.
1.58, 1.57. Parece que me está viniendo a la cabeza quién era el tercer hombre por el que intercambiaron los Nuggets a Kiki Van de Wey. Wayne Cooper, puede ser. Pues seguramente Wayne Cooper, El pivot. sí, de 2.08, 2.09, un bigotito. De repente me ha venido, no estoy seguro, pero puede ser perfectamente un trío formado por Wayne Cooper, que luego de muy veterano me suena que pasó fugazmente ya en el ocaso de su carrera por los Blazers otra vez, pero en plan testimonial. Y puede que fuera la tercera pieza de aquel trío por el que intercambiaron a Kiki Van de Wey junto a Calvin Nati y Fred Lever. Bastante probable que fuera él. Well, at least one thing, you can't fall asleep at a wild one like this. Here's English's second. He got that one, so it's a two-point game. 37 seconds left to play, and the Pistons are calling a timeout. Tiempo muerto que han pedido los behind the San Antonio Milwaukee game. Pistons. Tiempo muerto que se acabó, 37 segundos. Contratado, anotó Tripucka. Canastón. Con esos botes previos que solía dar antes de levantarse en suspensión. Vamos a ver, porque esto huele a segunda prórroga. 22 segundos para que termine esta primera. Y veremos si única o no. Nuevo tiempo muerto. Boston Saturday, Dallas on Tuesday with Mark McGuire and Jay Vincent. Then Friday the Doctor and Moses. Friday that is the 23rd. Ahí están los 5 hombres nada más. Los 5 titulares, los 5 que están jugando ahora mismo, recibiendo instrucciones de Doug Moe. El resto ni se acercaba. Y en Detroit lo mismo. Exactamente igual. El que es un personaje muy conocido también es este señor que está de espaldas. Pues es el delegado, el fisio. Es una que es uno de esos dos hermanos que han hecho una larga carrera como fisioterapeutas en equipos distintos. Un poco como los Van Gundy, pero en fisioterapeuta. Lo que pasa es que no me acuerdo de los nombres. Si el otro era de los Knicks. Los dos con bigote. Parecen bastante. Atención a estos últimos 20 segundos. El ataque para Denver. 8 segundos, lanza Isel, falla. Isaiah Thomas, 4 segundos, 3, 2. Y fuera de tiempo. Fuera de tiempo, la canasta de Isaiah Thomas. Habrá prórroga, habrá segunda prórroga. Sí, no se la han concedido. Y de nuevo Dan Issel en un tiro muy parecido al de los últimos instantes del tiempo reglamentario, tuvo la ocasión de sentenciar para Denver. No lo logró y Isaiah Thomas, pues por un pelo, efectivamente estaba el reloj a cero cuando soltó el balón, pero a puntito ha estado de darle el triunfo a Detroit. 159 is pues our segunda score prórroga. after one overtime. We'll be right back on the Pistons Basketball Network. El martes, en Canal Plus Deporte 2, la NBA. Con sus estrellas vuelve el espectáculo. En directo, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies. Disfruta cada día de un espectacular nuevo partido del mejor baloncesto del mundo. La madrugada del martes 23 al miércoles 24 a las 4, la NBA en directo. En Canal Plus Deporte 2. Start overtime number 2. You're now watching and listening to the second 5 minutos más. game El in NBA empate history. ha sido el segundo empate ha sido a 159. Terminaron los primeros 48 minutos, los 4 cuartos, con empate a 145. Esta prórroga, la primera, ha terminado con empate a 159. Y 5 minutos más en este partido entre Denver y Detroit. Pues has tirado de memoria, Ramón, y has acertado,
Wayne Cooper, Calvin Natt y Fat Lever llegaron efectivamente a Denver el 7 de junio del 84, procedentes de Portland, a cambio de Kiki Van de Wey. Así que estamos viendo a Kiki Van de Wey en su última temporada en Denver, antes de marcharse un poquito más al oeste todavía, al estado de Oregón, a cambio de esos tres hombres que comentaba Ramón Fernández: el base Fat Lever, el alero Calvin Natt y el pívot Wayne Cooper. Calvin Natt, que era poderosísimo físicamente. Luego tuvo una lesión grave, creo recordar, de rodilla, Calvin Natt. Sí. Y lo que era ese... Una no, varias. Pues sí. No acabó nunca de recuperarse bien. Empezaron los tres muy bien, sobre todo Natt y Fat Lever. Wayne Cooper era un jugador más limitado, pero también con un papel digno. Y por eso había ese malestar en Portland, por ese gran rendimiento como trío de los tres hombres que habían perdido a cambio de Van de Wey, más irregular en Portland que en Denver. Aunque también tuvo temporadas extraordinarias. Sí, por supuesto. Mientras la rodilla también, las lesiones le dejaron. Por supuesto. Lo hizo, lo bordó. Pero creo recordar que la buena racha del trío que llegó a los Nuggets se truncó cuando empezó a lesionarse con cierta gravedad Calvin Natt. Fue el primero en caer y luego las cosas ya se complicaron. Pero tuvieron una primera etapa los tres en conjunto bastante buena. Pues estamos en los primeros instantes de esta segunda prórroga. Falló precisamente el hombre del que hablábamos, Kiki Van de Wey. Buen rebote y canasta para Alex English. ¿Cuántas canastas hemos visto ya de espaldas? Vimos una de Dan, no sé si de Van de Wey, de un jugador de los Nuggets, recibiendo de espaldas, en este caso no en un rebote, sino recibiendo de un compañero y anotando. Rebote para Bill Hanslick. A correr los Nuggets, Alex English. Mueve Kiki Van de Wey para ese lanzamiento de Michael Evans. Canasta de Evans. Una suspensión digna de verse también. Al ataque los Pistons por parte de Isaiah Thomas. Cantidad de minutos. Evidentemente están jugando los hombres clave de los dos equipos. Con dos prórrogas. Pues imaginen. Lanza Thomas, suspensión de Thomas, falla, rebote muy largo para Bill Hanslick. Sube el balón. Es el número 24 de los Nuggets. Se fabrica su propio lanzamiento, pero lo falló Mike Evans. Lanza Tripucka. Limpia la canasta de Kelly Tripucka. Vaya facilidad. Mueve Kiki Van de Wey. Empate a 165 de empate en empate. 2 arriba Denver ahora. Vaya media vuelta extraordinaria la acción de Alex English. El Embiid implicado en alguna trifulca. En este caso con un 6 que era un hombre relativamente duro, pero no conflictivo, ¿no? Como Bill Embiid. Bueno, pues otro empate a 167, una nueva acción contra tabla, nuevo tiro contra tablero. Van de Wey para Michael Evans. Ha forzado bien ahí la personal Alex English. Evidentemente esa camiseta con el número 2 está retirada. En el 92 fue retirada por parte de los Nuggets, como la número 44 que decíamos antes de Dan Issel. No se entiende cómo los Pacers dejaron escapar. La verdad es que estuvieron sembrados. Tuvieron a Ken Benson cuando ya todo apuntaba que podía ser un bluff tras su paso por Milwaukee, y luego dejaron escapar a Alex English, que tuvieron un par de campañas y a mediados de la segunda, no lo recuerdo bien, lo dejaron marchar. La acción anterior anotó de manera sensacional Kiki Van de Wey, y ahora ha forzado la personal otro alero de lujo como Kelly Tripucka. Si es que existió esa personal, que no queda muy claro, pero bueno.
Dos arriba Denver. 169-167. Estamos en la segunda prórroga de este partido que se disputó el 13 de diciembre de 1983. 20 años han pasado. Anotó Tripucka. Empate a 169. Uno más. Está jugando Bill Hanslick. Últimos minutos de esta prórroga con Kiki Van de Wey. El balón protestaba Bill Laimbeer, pero el balón sigue siendo de los Nuggets. Very, very important defensive series here. 5 seconds on the shot clock. Vaya English. Oportunidad para los Pistons de situarse con ventaja en el marcador. Pueden de estar fundidos, sobre todo los hombres como Isaiah Thomas, por ejemplo, que está jugando prácticamente todo el partido. Bill Laimbeer, Kiki Van de Wey, Alex English. Sí, ya hay alguna imprecisión más, lógicamente. Hanslick. Es que además han parado de correr. Ahora están fallando más, efectivamente. Lo hizo Bill Hanslick. Sigue el empate a 169. Lanzamiento de Kelly Tripucka. Por delante los Pistons. 171 para Detroit, 169 para el equipo local Denver. Una pausita que nos da Doug Moe. Una pausa. Y aprovecho para decir, por cierto, Ramón, porque no quería dejar de decirlo, que en este mismo equipo en Detroit, aunque no en esta misma temporada, pero sí años antes, jugó Messi Hollis. Los únicos partidos que jugó en la NBA antes de venir a España. En Detroit. Jugó en la temporada 78-79, 25 partidos nada más. Y luego, bueno, antes a San Sebastián. Ah, sí, efectivamente. A las Catuac. Luego llamó Dico Proga y con Discos. Con Gasca, ¿no? Fallecido Gasca. Antonio Gasca, hace ya bastantes años que falleció. Sí. Pero lo trajo a las Catuac, a San Sebastián, gracias a Dios, porque luego, aunque luego también estuvo en Italia, en el Levo Lemestre, entre otros equipos, en un par de etapas. Luego volvió a Vitoria, jugó en León. Bueno, un lujo haber disfrutado a S.B. Hollis. En algún momento el equipo de Vitoria, el Baskonia, llegó también a llamarse Scatuac. En ningún momento, ¿no? Yo creo que no. Solo tuvo vida Scatuac en San Sebastián. Sí, sí, que yo sepa así y que yo recuerde. Era un hombre muy reputado, Antonio Gasca. No, desde luego, para traerse a S.B. Hollis, buen ojo tenía. Sí. S.B. Hollis, que había jugado después de formarse en la Universidad de San Buenaventura, esa temporada 78-79 en Detroit. 25 partidos, 2,8 puntos por partido, apenas jugaba. Testimonial, se formó en San Buenaventura. Por Dios, que en esa misma temporada en Detroit también jugó un hombre que mucha gente no se acordará, Steve Malovich, un pívot norteamericano. Que jugó la Intercontinental con el Real Madrid. Nada más que la Intercontinental. Junto a Fernando Martín, que debutaba, ¿no? Y se metió 50 puntos en el partido Fernando Martín. Sao Paulo o en Río, no recuerdo, fue en Brasil, no recuerdo si en Sao Paulo o en Río de Janeiro fue la Intercontinental, que ganó el Real Madrid. Lo hizo muy bien Steve Malovich. Pero luego no siguió. Pero solo jugó la Intercontinental. Recuerdo más crónicas de Martín Tello en As en aquel tiempo. Le ponía 3 ases, 3 corazoncitos a Steve Malovich en los partidos. Lo hizo muy bien, 2'8", 2'9", creo que medía Steve Malovich. Y pues ¿sabes dónde le he visto jugar años después? En Israel estuvo. En Israel. He visto jugar contra el Real Madrid, contra el Hapoel o un equipo de aquellos. Sí. O no era desde luego el Maccabi de Tel Aviv, quizá era otro Maccabi o era el Hapoel. Pero sí, sí. Pues también jugó esa temporada en los Pistons, precisamente. S.B. Hollis, 25 partidos y Malovich solo disputó 10. Sí, era en aquel equipo que tenía una cancha en un kibbutz, ¿puede ser? O... En el Galil Elión, ¿te refieres? No recuerdo en qué equipo jugó. Pues puede que fuera ese, porque creo recordar que era, digamos, un escenario peculiar en el que jugaba aquella eliminatoria del Real Madrid. Sería el Galil Elión. Sí. El kibbutz de Kafar Blum,
en la frontera casi con Líbano, en el norte, en la Alta Galilea, que es lo que significa Galil Elión en hebreo, Alta Galilea. En fin, pues dicho queda, esos recuerdos de Hollis sobre todo y de Steve Malovich, unos años antes de este partido, en Detroit. 17 segundos, vamos a ver qué ocurre porque esto lleva camino de una tercera prórroga, está jugando Isaiah Thomas. 10 segundos para que suene la bocina. Se lo piensa Thomas. Lanza Thomas. Y habrá una tercera prórroga. Tuvo la victoria Detroit. Menudo festival de baloncesto que estamos viendo. Mira el pobre Ken Benson. Marginado. Bueno, pues 171, así terminó la segunda prórroga. 5 minutos más. Vamos a la tercera prórroga. Un poquito de recuerdos más para completar. No quiero tampoco dejar de decirlo. Si hablamos de Hollis, que jugó en la temporada 79-80, y de Steve Malovich en la 80-81 también en Detroit, jugó Wayne Robinson. Luego triunfó en el Real Madrid Wayne Howard Robinson, buen amigo, como buen amigo de ese Hollis, buen amigo nuestro. ¿De qué universidad venía, lo sabes? De Virginia Tech. Y Wayne Robinson jugó más partidos, Este ya jugó 81 partidos, toda la temporada regular, con los Pistons, año o temporada 80-81. ¿Cómo le costó convencer al madridismo a Wayne Robinson? Sí. Porque llegó fuera de forma y no funcionaba al principio. Lolo Sainz le tuvo fe, lo aguantó, aquella pareja con Brian Jackson, y luego casi una institución, aunque salió de una manera un poco conflictiva, jugó en Granollers, pero una institución durante algunos años. Luego formó pareja con Linton Towns también. Yo hablé hace unos años porque me unían una buena amistad tanto a Hollis como a Robinson. La última noticia que tuve de Hollis es que vivía, y muy bien además, en la zona de Miami, una casa extraordinaria, en un chalet, y viviendo muy bien. Y la última noticia que tuve de Wayne Robinson, también hablé con él hace algunos años, estaba en su estado natal de North Carolina, cerca de Greensboro, me parece, que estaba viviendo, y se había convertido en pastor. No sé de qué iglesia estadounidense porque ya me pierdo, pero estaba evangelizando, el bueno de Wayne Robinson y el bueno de Jesse Hollis, viviendo y disfrutando del sol de Miami. Viene a colación a hablar de estos dos hombres porque estamos viendo un partido de la década de los 80, en la que Jesse Hollis y Wayne Robinson pues hicieron historia en la Liga Española. Tiros libres para Danny Chase. Y hombres que eran mucho mejores que, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, entre otros de los que están en este partido, incluso jugando minutos, porque hemos visto que Bill Haslip tampoco hacía gran cosa, al menos desde el punto de vista ofensivo, pero claro, Hollis sí que podría haber triunfado en la NBA de sobra. Wayne Robinson a lo mejor podrías pensar que no tenía la estatura, pero yo creo que también. Sí. Y de hecho, lo que te comentaba, fíjate que Wayne Robinson venía de jugar 81 partidos en esa temporada 80-81. O sea, todos, menos uno. Rebote que se lleva, canasta de Alex English. Dos arriba. 177, 175, dos arriba Denver. 3,5 sí. Quedaba. Rebote para David Robish, ¿no? El que ha entrado otra vez para jugar unos minutitos, me parece, en los Nuggets. Dave Robish, número 208. Ya veterano, 34 años tenía cuando se jugó este partido. Exactamente los cumplió en diciembre también, los 34. Dar un poco de respiro a los demás porque... Wayne Robinson esa temporada promedió 8 puntitos, que no estaba mal. En un Detroit en el que continuaba John Long, Ken Benson, estaba Phil Hubbard, Terry Tyler seguía también, y estaba Bob McAdoo también, por cierto. O Larry Wright. Bob McAdoo en ese peregrinar
después de los Buffalo Braves y antes de recalar en su último tramo en la NBA en aquellos Lakers que le permitieron ganar 2 anillos saliendo desde el banquillo. Lo que no recordaba yo es que había sido compañero Wayne Robinson de Bob McAdoo y sobre todo de Larry Wright en Detroit. Larry Wright, que luego le ganó la final al Barça, como recordarán, aquella final Banco di Roma, Barcelona, de la Copa de Europa. Y Larry Wright, que fue campeón de la NBA con los Washington Bullets en la final, en la primera final contra los Seattle Supersonics, la del 78. Hombres históricos estamos hablando, como un partido histórico estamos viendo, evidentemente. 12 minutes to 1, Detroit time. Rob Williams misses his free throw. That's even more important. So it's still 177. Tyler out. Exhausted. Capuca high. Empate a 177. Tercera prórroga. Williams hits the next, so we could avoid an overtime now. Balón para Isaiah Thomas. El pase no era bueno, ni mucho menos. El pase de Ken Benson. Malísimo. Caído Rob Williams. Esto estuvo de perder Denver. Desde el poste alto intenta distribuir o penetrar, en este caso Van de Wey, que bien lo hizo. Creó juego Van de Wey, que era una de sus características, siempre creaba. Desde la posición de alero sabía fabricarse sus propios tiros o bien doblar a un hombre libre de marca. Gracias a ese pase fue fortuna personal. Kiki Van de Wey. Juega Rob Williams. Aclarado. Entra Van de Wey. La intimidación de Benson con sus 2-11 hizo que fallara Van de Wey. Ha fallado un par de entradas con la izquierda. Él seguía practicando esa suerte con total confianza. Rebote para quién, para Van de Wey no, pero sí para Danny Chase. Falta el ataque de Ken Benson, que previamente había hecho un buen bloqueo para que lanzara a su compañero desde fuera. No entró el balón y al banco. Esta temporada Denver terminó con una marca negativa, 38 victorias, 44 derrotas, pero bueno, se metió en playoff y como comentábamos antes, caía en primera ronda 3-2 con Utah. Detroit conseguía una mejor marca en temporada regular, 49 triunfos, 33 derrotas, pero también caía, y así lo comentábamos igualmente, en primera ronda 3-2 con Nueva York. Esta temporada los ganadores del anillo fueron los Celtics de Boston. Frente a los Lakers, la final. El 4-3 para Boston. Último partido en el Boston Garden que ganaron los hombres de Larry Bird por 111-102. Es la temporada 83-84 lo que corresponde a este partido, que va camino de una cuarta prórroga. Como personal en ataque de Bill Laimbeer a Danny Chase. No, personal en ataque no, personal que recibió precisamente Bill Laimbeer. Entra otra vez el veterano Dan Issel. Estoy viendo la trayectoria del padre de Kiki Van de Wey, de Ernie Van de Wey. Era algo más bajo que él, estaba en 90 y jugó única y exclusivamente 6 temporadas en los New York Knicks. Así que de alguna manera, pues su hijo en la última etapa de su carrera, pues se entroncó con la del padre. Anotó Bill Laimbeer. Empate a 179, peligro, porque la cuarta prórroga puede estar al caer. 179 Denver, 179 Detroit. Y la entrada Alex English. Pero vaya entrada extraordinaria. John Long. Creo que sí, la verdad es que no ha sido tan rápido que ni lo he visto. Sí, sí. John Long, vaya entrada sensacional de John Long. Un atleta con su 1,96 m. Son los que llevaba los calcetines largos, que eran mayoritarios entonces.
las medias. Le ha faltado bajarse de la bici y tomarse un helado como Bahamontes, ¿no? Sí. Y esperar al resto, ¿no? Para no bajar solo las montañas del Tour. 179-183. Pues ha puesto esos 4 puntos de ventaja de diferencia Detroit. Vaya robo ahí, vaya pérdida más que robo, porque fue un error clamoroso de Bill Hanslick. Y ahí recreándose en la situación. Como para haber fallado, ¿no? Sí. Habría sido impropio de Thomas y de cualquier jugador de la NBA, por supuesto. Qué buen tapón ahora de Bill Laimbeer. Alex Inglis había ganado la posición debajo del tablero Inglis, pero taponó Bill Laimbeer. Desventaja peligrosa para los Nuggets. Y había poco público, ya los que quedan se están marchando ya de la McNichols Arena, porque su equipo lo tiene complicado. Últimos instantes del partido. Mandaba Isaiah Thomas a sus hombres a abrirse casi a las 4 esquinas para intentar tener el mayor espacio posible para su posible, para la redundancia, 1 contra 1. Va a lanzar tiros libres a Isaiah Thomas. Wanted to be remembered as one of the greatest offensive coaches. I think the way his Rockets have been playing since he's been out here. 179-184 a favor de Detroit. El segundo también lo metió. 179-185. Lo tiene hecho ya Detroit. Falla el triple de Dan Issel. De nuevo parece el día de la marmota. Dan Issel repitiendo su lanzamiento exterior desde una posición parecida y volviéndolo a fallar. Va a sacar de banda Denver. Público que sigue marchándose. Y bueno, pues este partido anota ahora Kike Van de Wey. 181-185, partido que pasó a la historia y al libro Guinness de los récords, donde sigue. Y donde me temo que va a seguir mucho tiempo, sí. Yo diría que para siempre. Para siempre. Por el récord de anotación conjunta. Siempre se podría dar un partido con más prórrogas, incluso en los tiempos modernos, y a base de prórrogas superar la anotación, pero es difícil, desde luego. Necesitarían más de 3 prórrogas hoy en día para llegar a estas cifras. Necesitarían 3 partidos enteros. O sea, a lo mejor un Sacramento Dallas. Fíjate, estamos en 181, 186 en los últimos segundos del partido. Falla el segundo a Isaiah Thomas. Segundos para que termine. Triple contra tabla, hasta eso entró. 184-186, final del partido. 370 puntos entre los dos equipos.